bendiciones del Altísimo, aleluya. Padre de la gloria, te damos las gracias en esta preciosa, linda y hermosa mañana, papito lindo. Gracias por permitirnos gozarnos en tu presencia divina, papito lindo. Gracias porque podemos tener libertad, Señor, y alabar, glorificar y ensalzar tu santo nombre, aleluya. Gracias por esa libertad que tenemos, Señor, aleluya, que hasta ahora podemos gozarnos en tu presencia divina, papito lindo. Gracias, Señor de la gloria, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor, por estos momentos maravillosos, papito lindo, en que podemos gozarnos en tu presencia divina, papito lindo. Gracias, Dios mío, gracias, porque estamos en tu casa, Señor, dándote la honra y dándote la gloria, a que tú te lo mereces todo, papito lindo. Gracias, Señor de la gloria, por esta libertad que tenemos, Señor. Gracias por los que están aquí de esta mañana, papito lindo, y gracias por los que nos están viendo a través de ellos, Señor. Ellos también, Señor, reciban bendición del Altísimo en sus vidas, reciban la palabra de esta mañana, reciban esa bendición del Altísimo también para usted y para todos aquellos que hoy nos están escuchando a través de este medio, aleluya. Gracias, Señor de la gloria, en el nombre de tu Hijo, amado papito lindo, entregamos este servicio en tus manos divinas, que tu Santo Espíritu guíe, oriente y dirija, Señor, aleluya. Me coloco en tus manos divinas, Señor. Úsame como tu instrumento esta mañana, papito lindo, para llevar palabra a tu pueblo, Señor, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de la gloria. Gracias. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Bendito, alabado sea el nombre de Dios. Toda esta campaña se vino hablando, ¿cierto?, de las cosas de Dios. Y en todas las campañas en este momento se habla del sacrificio y tanta cosa que se hizo con el Señor. Pero muchas veces no le damos importancia a ciertas cosas que verdaderamente merecen. Ya se estaba hablando de la resurrección de Jesucristo, pero se habla hasta donde Él resucitó. Pero yo quiero hablarles esta mañana de algo diferente que muy poco se habla. ¿Qué pasó con mi Cristo de la gloria cuando resucitó? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con Él? Porque eso es lo principal para nosotros hoy en día. No tanto que resucitó, sino que fue lo que hizo cuando resucitó. De allí para allá depende la bendición para nosotros. Por eso en esta preciosa mañana, mire, se habla de la venida de Cristo. Se habla de, cierto, de que Cristo murió y resucitó y todo el mundo lo cree. Pero cuando decía mi hermano, cuando se anunciaba que el Cristo de la gloria iba a resucitar, nadie creía. Ni aun los que estaban cerca de Él. Ni aún los que caminaban con Él creían que había resucitado. Había una incredulidad habiendo estado con ellos. ¿Qué pasa hoy en día? Se habla de la venida de mi Cristo de la gloria y ha dejado señal y nadie cree. Y todos nosotros como cristianos, perdónenme que les diga, ninguno está preparado para eso. Porque no le hemos dado importancia a esa venida de mi Cristo, igual que pasó con los discípulos. Pero va a pasar un momento en que va a suceder el acontecimiento, entonces sí vamos a relacionar que la palabra del Señor decía que iba a venir mi Cristo de la gloria. Eso pasó con los discípulos, eso pasó con la gente. ¿Cuánto tiempo la palabra, los profetas hablaban de la venida de Cristo, que iba a resucitar? Y Él siempre les estaba diciendo que iba a resucitar, y así se los hacía ver a ellos. ¿Cuántos creyeron cuando murió? Todos se desanimaron. Todos se fueron, todos huyeron donde estaban, no creían, y cuando le estaban diciendo las mujeres que lo habían visto, no creían. Muchas veces se juzga a Tomás porque no creía y Él les dijo, mete tu dedo aquí de esta llaga. Todos, es cierto, acusan a Tomás por su incredulidad. Y los otros que los otros no eran menos, todos no creían en el Señor, todos no creían en que Cristo había resucitado y lo había hablado en la palabra una y otra vez Él mismo. Lo mismo sucede hoy en día. La palabra habla de la venida de Cristo de la gloria. ¿Cuántos creemos y cuántos estamos preparados y cuánto vamos a pasar igual que lo que pasó con los discípulos a la hora de la resurrección de Cristo? Hermanos, que no nos toque en ese momento, que estemos preparados para verdaderamente creer y esperar. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Bueno, la gloria sea de Dios. Yo quiero llevarles a un texto bíblico que mi hermano estaba leyendo en esta mañana. Mateo capítulo 16, el versículo 19.
Mateo capítulo 6, versículo 19. En Mateo capítulo 16, versículo 19, la bendita palabra del Señor dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oiga, que esa es una promesa, no para Pedro, no para los discípulos, sino para la iglesia. Amén. Él está diciendo: y a ti te daré, ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, dice, será desatado en el reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen así? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Hoy quiero hablarles de un tema que tal vez muy poco se habla, pero que es fundamental para mi Cristo de la gloria. ¿Para qué murió? ¿Para qué resucitó? Yo pregunto, ¿dónde estuvo Jesús esos 3 días después de su muerte hasta la resurrección? ¿Qué pasó con él cuando terminó el drama, ese drama visible de la cruz, y él expiró y murió? ¿Dónde fue el Espíritu y qué fue a hacer mientras su cuerpo descansaba en la tumba? ¿Qué fue a hacer? ¿Qué hizo él en esos 3 días? La Biblia me dice que fue a los mismos infiernos a luchar con Satanás y con sus huestes para quitarle que las llaves del Hades y de la muerte, y predicar el evangelio a los muertos y sanar allí a los que creen, sacar de allí donde estaban a los creyentes y limpiar a las malezas del camino de la muerte para que no le tengan más miedo a algo que se llama muerte. Él fue a eso. Allá fue Jesús. Es verdad que la cruz era una de las más horribles torturas para morir, pero la película de La Pasión de Jason, que lo han leído ustedes, que allí se narra cómo fue la flagelación de Jesús hasta la cruz. Tremenda película por eso. La escribe muy bien. Pero el sufrimiento físico no fue el sufrimiento máximo de mi Cristo de la gloria. Además, Jesús no fue el único en el mundo, en la historia, que sufrió esa tortura pavorosa. Miles morían así en el Imperio Romano. Ese mismo día otros 2 fueron crucificados y fueron torturados junto a Jesús. Y muchos de sus discípulos también fueron crucificados de la misma manera. Lo que hace único el sacrificio de mi Cristo de la gloria no es la agonía en la cruz, sino el abandono temporal de su Padre y su confrontación con el rey de las tinieblas y príncipe de este mundo. Eso era. Para él era más duro que el abandono de su papá y tener que enfrentarse luego con Satanás. Jesús sufrió esos 3 días lo que nosotros hubiéramos sufrido en el infierno, hermano, por la eternidad. La continua enemistad. Satanás estuvo primero con Adán y luego estuvo con el mundo antediluviano. Después, ¿qué pasó? Estuvo contra Israel y angustió el pobre Job con una enfermedad y toda la angustia. Tentó a Jesús, zarandeó a Pedro, abofeteó a Pablo y anda continuamente como león rugiente buscando a quien más devorar. Sus demonios se posesionan y atormentan a mucha gente y se oponen a Dios y a sus hijos en una lucha continua. Su abuso es él se abusa de nuestra libertad de escoger y trata de tentarnos a lo máximo para robarnos lo que Dios nos ha dado. Su éxito es hacernos creer y caer en la desobediencia, llenarnos de sufrimiento, de culpa y perder la fe, quitarnos nuestra estima personal, acusarnos ante Dios y condenarnos. Su gran victoria es llevarnos al infierno. Es que Él es nuestro archienemigo que tenemos en este momento. Adán y Eva y nosotros, todos los descendientes, sufrimos mucho de este mundo, hermano. Que de un hermoso jardín que el Dios formó, lo transformó en un infierno.
lleno de enfermedades, lleno de violencia, lleno de guerras, lleno de plagas, lleno de maldad, lleno de droga, lleno de gobiernos corruptos, lleno de injusticia, desigualdad social, pobreza, raptos, accidentes, aire impuro y una forma horrible de morir de tumores, cánceres, diabetes, Parkinson. Esto es un infierno. Eso fue lo que el diablo creó de lo que Dios había hecho. Hoy lo estamos viviendo. Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando usted va a Juan capítulo 14, ¿qué es lo que dice? Dice, yo me voy porque viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. Sabemos, en primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice, y sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno, dice la palabra. Muchos me dicen muchas veces, bueno, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Guerras, niños, ciertos raptados, miseria, enfermedades, plagas, injusticia, desempleo, terremotos, huracanes, tornados, inundaciones, sequías. ¿Por qué? Yo tengo que decirles qué esperan que suceda en un mundo gobernado por Satanás. ¿Qué esperan? Podríamos estar peor. No estamos porque Dios nos ha restringido, pero a pesar de todo esto tenemos grandes luchas con él. Efesios capítulo 6 versículo 11 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poder, potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, dice, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Cuando vemos este texto, nos damos cuenta con qué estamos luchando nosotros. Usted no lucha con su papá, su mamá, sus hijos. No, usted no lucha con su familia. Hay alguien que está metido allí y es el que llama el maligno, tratando de hacerle la vida imposible para robarle lo que Dios le ha dado. Satanás se hizo el señor o dueño de la muerte y de los espíritus de los muertos. Y tiene las llaves del Seol y de Hades, donde están encarcelados los espíritus de muchos muertos, hasta que Cristo se las quite y abra las prisiones y libere a los cautivos y se los lleve al cielo. Es muy importante que la historia de la desgracia de Edén comienza por el diablo. Por cualquiera, como decimos, comienza por el diablo, porque él fue el que se metió y dañó todo lo que Dios había hecho. Por culpa de quien todos morimos espiritualmente. Y nos separamos de Dios y terminamos con que el diablo haga de nosotros lo que él quiera. Cuando Jesús le quita la llave de la muerte y del Hades, entonces podemos decir que la iglesia y nosotros somos libres. Amén, amén. Hermano, yo quiero que usted se dé cuenta que cuando él murió y resucitó, sí resucitó, pero no quedó allí, hermano. ¿Dónde fue Cristo cuando resucitó? Él no fue a los discípulos, él no fue a la gente a mostrarse quién era. No, antes de eso pasó algo distinto. Y eso algo distinto que pasó en esos 3 días es lo que nos interesa a nosotros, hermano. ¿Qué pasó en esos 3 días? Jesús fue a enfrentar personalmente a Satanás y quitarle la llave del infierno y soltar los cautivos y llevarlos a la gloria de Dios. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17? Dice, cuando los creyentes ahora morimos físicamente o nos vamos del cuerpo cuando somos transformados, no vamos al Hades, sino que vamos directamente a estar con el Señor. Nosotros en este momento pasamos de muerte a vida, hermano. Antes no, antes pasábamos de muerte al infierno. Pero cuando Cristo murió, hizo un puente entre Dios y nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y Colosenses 2:15 dice, además dice, ¿qué es lo que dice Colosenses 2:15? Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente,
al triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. Y cuando vamos a Hebreos 2:14, que dice, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Satanás es el rey de la muerte. Su morada está en el Hades, que es el lugar de los espíritus de los que mueren. Cada uno que llega, él lo encierra en celdas infernales. Él pensó que Jesús, al hacerse verdaderamente hombre, sería como todos los demás, y que al morir lo estaba esperando en el Hades, en el mundo de los muertos, y le pondría en una celda como a todos los demás, porque había preparado eso para él. Él creía que cuando Cristo se hizo hombre, murió como hombre, y como hombre iba a ir al patio de los infiernos, y él tenía ya una celda preparada para él. Dios reprenda al diablo. Satanás creyó que él había vencido cuando vio que el Señor fue crucificado y luego lo metió en la tumba. Cuando él vio que lo bajaron de la cruz, lo metió en la tumba, él dijo, gloria a Dios, hasta ahí llegó, ahí gozó, porque dijo, lo vencí, ya acabé con él. Puedo imaginarme al diablo, hermano, sentado sobre su trono en aquel negro abismo del mundo espiritual, y todos los demonios del infierno se acercaban a él para adorarlo por el triunfo que había conseguido sobre mi Cristo, la gloria. Durante 3 días los demonios adoraban al diablo. Ellos creían que el Hijo de Dios estaba muerto. Pero oiga, pero dice, al tercer día empezó a brillar una luz en aquel oscuro abismo, y empezó a brillar más y más y más fuerte cada día. Usualmente no hay luz alguna en ese negro abismo, pero ese día sí lo hubo. ¿Qué fue aquella luz? Era la luz del Hijo de Dios. Puedo contemplar a Jesús en el mismo centro del reino de Satanás. Puedo imaginarme el diablo ponerse de pie cuando él vio que esa luz brillante en ese abismo empezó a hacerse más grande. Él se asustó, se puso de pie y escuchó a Jesús que le dijo, Satanás, tu hora aún no ha llegado, aún no he venido a atarte, pero he venido a arrebatarte las llaves del reino y dárselas a los hijos de Dios para llevarlos a la gloria. Pero qué sorpresa, hermano, cuando llegó. Oígame bien, qué sorpresa. Jesús un momento le dijo, yo he venido a quitarte la llave del infierno y de la muerte, y vengo a despojarte de tu autoridad sobre los muertos. La lucha fue grande. Satanás, el león rugiente, y Jesús, el león de Judá, enfrentados a muerte. Pablo dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde fue? Descendió a los infiernos. ¿A qué? A veces pienso que el terremoto que se sintió cuando Jesús expiró fue su llegada revolucionada al Hades, que está en el centro de la tierra. Cuando él bajó a la tierra, cuando él murió y bajó a lo más profundo del abismo, dice, hubo un terremoto, sí, porque él había puesto los pies allí en el centro de la tierra. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, de la región de los muertos. Y segundo de Timoteo 1:10 dice, nuestro Salvador Cristo Jesús abolió la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Bendito Dios de la gloria. Hermano, Jesús predicó el Evangelio a los muertos. ¿Qué más hizo Jesús cuando descendió al Hades? Jesús descendió a las regiones de oscuridad para despojar a Satanás de su poder absoluto, desarmarlo, quitarle las llaves de la muerte, y también predicar el Evangelio de las buenas nuevas a todos muertos, todos aquellos que habían muerto desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de mi Cristo de la gloria. A los que lo habían aceptado, los liberó, los resucitó con él y los llevó a los cielos. Y de allí en adelante, los que murimos en el Señor, no vamos a Hades, dice la Biblia, sino que vamos directamente ante el Señor. No descendemos, hermano, sino que ascendemos. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Pero es muy claro
Dice que él predicó a los espíritus de todos los muertos del Antiguo Testamento. Fue el evangelio que le recibió. Él fue a predicar la palabra. Él fue a predicarle a los que estaban, Señor, en el infierno, los que estaban en el Hades, los que habían muerto antes y estaban esperando la redención de ellos. Evidentemente, a los que le recibieron los sacó del Hades y se los llevó al cielo. Mateo 28:2 dice: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Parecería que hubieron dos terremotos. Uno cuando Jesús expiró y el otro cuando Él resucitó. La tierra tembló, dice. ¿Qué dice Mateo capítulo 27, versículo 51? Dice: la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Mira lo que dice. Dice: las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué es lo que estamos hablando allí? Mira lo que dice. Quiero que usted entienda esto. Dice que cuando Él fue a los infiernos, a lo más profundo de la tierra, dice, fue a predicarles a los que habían muerto, se levantaron y salieron de sus sepulcros después de la resurrección de Cristo, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, versículos 51 y 53, porque lo lee en casa, o Mateo 28:2. Estos seguramente son los que, ¿cierto?, los que respondieron a su mensaje en el Hades, y el Señor lo resucitó y lo llevó a su gloria, y de paso fueron a visitar a sus parientes. Cuando Él dice: hubo la primera resurrección, Cristo murió, dice, y los sepulcros se abrieron y salieron los muertos. Pero ¿para qué salieron los muertos? Dice: y fueron, ¿a dónde? A visitar a sus parientes. Yo le pregunto, ¿qué susto se hubieran llevado ellos? ¡Qué susto se habían llevado cuando usted hace muchos años que perdió un ser querido que caminaba con mi Cristo de la gloria, y que de pronto llegan y golpean su puerta y abren su puerta y aparece ese ser querido porque muchos años había muerto? ¿Cuál sería la reacción de uno al ver? Hermano, ¿cuál sería? Pues la palabra del Señor dice que se aparecieron a ellos. Cada evento, ¿cierto? La gloria sea de Dios. Como dijo Pablo, llevó consigo a los cautivos. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice: desde ese momento en adelante todos los creyentes, al oír, no van más a los Hades, sino directamente a estar con el Señor. Parece que el Hades es ahora el lugar de los que mueren sin Cristo de la gloria. Por eso dice, según Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice: y los muertos en Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y nosotros, los que estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para reunirnos con ellos aquí. La gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. Esto refuerza la afirmación del apóstol Pablo. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dijo: despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice: los despojó legalmente, pagando el precio que pidió la cruz del Calvario, de manera que Satanás no tiene ningún reclamo sobre nosotros, porque el gran precio ya lo pagó mi Cristo la gloria, por usted y por mí, la cruz del Calvario. Amén. El creyente no debe tener ningún temor a Satanás. Hemos sido comprados, rescatados con el precio muy alto. Ahora pertenecemos a Dios y a Jesucristo. Somos doblemente de Él, por creación y también por redención. Juan capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y no habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y el creyente más débil puede resistir a Satanás. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7: someteos a Dios, resistid al diablo y miraremos. Gloria a Dios. Antes no. Recuerde que cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, usted encuentra a unos tales hijos de un tal Zebedeo, que era exorcista. Y estos vieron a que Pablo echaba demonios en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron a un endemoniado:
en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Dice, lo echó fuera. Y el diablo se quedó viendo y dice, yo conozco a Dios y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se fue encima de ellos y los dice y los desbarató, y si no corren los mata. Hermano, porque el diablo sabe quiénes somos nosotros, hermano. El diablo sabe cuando vamos a arrepentirnos qué tenemos nosotros, hermano. Porque él ya conoce quiénes somos. Porque él ya sabe quién es mi Cristo de la gloria. Entonces, ya sabe quiénes somos nosotros y se sujeta y se sujeta a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso no tenemos que tenerle temor a él. Amén. ¿Lo creen ustedes? Amén. Bueno, se les aparecieron a los conocidos, dice. Eso se llama la primera resurrección. No más superstición, hermano. No más agoreros. No más supersticiones que muchas veces, perdónenme, pero hay veces que somos cristianos o cristinos, que muchas veces queremos a la iglesia, creemos en un Dios, pero también creemos en las cosas de la brujería. Y hoy en día creo que se está proliferando hoy en día eso. Hermano, no más superstición. No debemos creer en supersticiones como el gato negro, romper un espejo, que alguien trabaje con la foto que nosotros tenemos. Maldiciones, todo lo oculto, daños, trabajos, fetiches, amuletos, mala suerte, tirar las cartas, curanderos, maleficios, pasar por debajo de una escalera. Ya nosotros estamos libres, ya nosotros no tenemos que tener miedo, hermano, porque en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 a 11 dice, ¿quiere leerlo alguien? 1 Corintios, capítulo 6, versículo de 9 a 11, ¿qué dice la bendita palabra del Señor? Seis, 9, 11. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Pero miren lo que dice él, y estos erais algunos de vosotros. ¿Qué dice? En esa lista están los ladrones, los estafadores, los borrachos, los maldicientes, los fornicarios, los mentirosos y todos esos. los idólatras. Y los idólatras, eso es lo que promulga hoy en día. Los todos afeminados. pero estos erais algunos de vosotros. Y yo pregunto, ¿cuántos caminamos por ese camino antes de conocer a Dios? Mire que cuando uno iba allí al centro, allá donde está la iglesia, que llama esta iglesia pequeña que queda ahí, Veracruz. ¿Sabe usted? Encuentra cantidad de mujeres de la prostitución. Lo que más le impacta a uno es que en el tobillo tienen un escapulario y en la mano tiene escapulario. Yo me pregunto, ¿y para qué tienen el escapulario? Ah, pues para que me vaya bien, para conseguir clientes. Yo reprendo al diablo, mano. ¿Cómo me atados? Los tienen atados a una creencia que en lugar de tenerlos libres, los ata más. Amén, amén. Los ata más. ¿Cómo que una prostituta con los escapularios en las manos y en los pies se acuesta con un hombre solamente por conseguir dinero? Hermano, estamos viviendo en un tiempo en que Dios nos está mostrando que de donde nos sacó Él, aleluya, nosotros debemos que darle gracias, hermanos. Porque cuando vemos eso, nosotros lo acusamos, pero quiere ser de nosotros, que así le dice, y estos erais algunos de vosotros, pero ahora han sido lavados, justificados y santificados por el poder de la gloria, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, cuando nosotros vamos y decimos, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quiénes eran? Cada uno hace remembranzas y se da cuenta quién era. Si nosotros no éramos nada, éramos basura, perdón, incluyéndome yo mismo. Porque yo me la pasaba en una
pista de baile bailando y compitiendo en concursos de salsa. Y esa era mi vida. No tenía ni hogar ni familia porque llegaba tarde. Pero Dios me sacó de esa pista de baile para bailar en el Espíritu. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Dios nos cambia, nos transforma y nos coloca en el lugar que merecemos. ¿Cuánto lo creen así? Aleluya, gloria a Dios, alabanza. Jesús le quitó la llave de la muerte a Satanás. Ahora Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Jesús predicó las buenas nuevas de salvación a los muertos. Jesús ha colocado la llave para realizar las obras de Dios en manos de usted, en mis manos, hermano. Él no necesita haberle quitado las llaves al diablo, porque Él no las necesita. Él se las quitó porque fue las que le entregó a Adán a Él, y ahora no las cogió para dárselas a usted y dárselas a mí. Bendito Dios de la gloria. Jesús resucitó con Él a todos los que aceptaron, se los llevó a su gloria. Los resultados de paso fueron, dice, a visitar sus parientes. Gracias a Jesús, ahora los creyentes que morimos no vamos al Hades, sino directamente a estar con el Señor. Hechos capítulo 7, versículo 51 dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y Filipenses 1:23 dice, teniendo deseo, ve lo que dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. La gloria sea de Dios. Gracias a Jesús, no más temor a la muerte. Jesús abrió, alumbró y afombró el camino desde la tierra hasta el cielo. ¿Cuánta gente le tiene miedo a la muerte? ¿Y cuántos, muchos de nosotros también tenemos temor a morir, los hermanos? Pero como dice Pablo, para mí el morir es ganancia, porque nos vamos más ligeros a la presencia del Altísimo. Aleluya. ¿Cuántos que hemos conocido han pasado la eternidad con mi Cristo la gloria y no tienen que pasar por los flagelos que se están viviendo en este momento? Satanás ha sido vencido y Jesús nos dio su nombre para poderlo confrontar cuando nos ataca Satanás. Porque Satanás se avergüenza cuando le nombramos a Jesús, pues se acuerda que lo derrotó y lo despojó legalmente de su autoridad sobre nosotros, pagando el precio de nosotros en la cruz del Calvario. Y le quitó, ¿qué fue lo que le quitó? Las llaves del Hades. Y cuando resistimos al diablo en el nombre de Jesús, dice, Él huye de nosotros. Y también nos libró del miedo de la muerte y de la esclavitud de la superstición. Somos libres y libres para siempre. Jesús vino con un propósito, hermano, para destruir las obras del diablo. Jesús tomó las llaves, se las entregó al hombre y les dijo: he aquí, os doy potestad sobre toda obra y fuerza del enemigo. Esas son las llaves. Mira sus manos. ¿Por qué usted mira sus manos? ¿Qué tiene usted en sus manos? Tiene el poder para hacer las obras de Dios. Usted sabe localizar al enemigo. Usted sabe calcular su poder. Usted sabe cuáles son las armas que usted debe usar para enfrentarse con el enemigo. ¿Qué dice 2 de Corintios 10:4? Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Mateo 16:18 dice: a ti, oiga lo que le dice a usted, no le está diciendo a Pedro, le está diciendo a nosotros. Dice: a ti te daré las llaves del reino. Y yo pregunto, ¿cuáles son las llaves del reino? Las llaves del reino son la palabra de Dios en nuestra boca. Son las llaves de Dios en nuestra boca. No existe principado, no existe obra de Satanás o enemigo en las ciudades. No hay príncipe del poder que esté sujetando a la juventud rebelde. No hay, Señor, enfermedad, problema o necesidad, hermanos, que pueda resistirse a la palabra que está en nuestra boca. La palabra de la autoridad de Dios. Por eso dice que nuestra palabra tiene poder. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 10:8 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. Mire, cerca de ti está la palabra, mi palabra en tu boca.
Jesús ha colocado las llaves para realizar las obras de Dios en manos de usted, en mis manos, en sus manos. El reino de este mundo no le pertenece al diablo, hermano. Los cristianos se lo hemos permitido a Satanás, pero eso no le pertenece a él, eso es nuestro. Un gran ejemplo de un discípulo que supo comprender cómo poner en práctica las obras de Dios, que utilizó las llaves de una forma sobresaliente y convirtió el templo en el centro de sanidad. Y ese hombre se llamaba Pedro. Pedro fue uno de los más grandes predicadores del evangelio en el mundo entero. La primera vez que él habló públicamente después de la resurrección de mi Cristo de la gloria, él predicó un mensaje y los resultados fueron asombrosos. 3,000 personas fueron salvas en una sola predicación de Pedro. Y eso solo fue el principio, pues en otra segunda predicación fueron salvos 5,000 personas. O sea que en 2 predicaciones que él hizo, 8,000 personas se convirtieron al Señor. Esto no sucedió por medio de simples predicaciones. Pedro tenía las llaves. Él fue el primero que utilizó las llaves que el Señor le entregó. Permítame hacerle unas preguntas acerca de este gran hombre llamado Pedro. ¿Qué hicieron Pedro y sus discípulos mientras Jesús oraba en el Getsemaní? Ellos se durmieron. ¿Qué hizo Pedro cuando Cristo fue arrestado y estaba siendo juzgado? Lo negó. ¿Dónde se encontraba Pedro y los discípulos cuando Jesús se encontraba colgado de la cruz? Se estaban escondidos, tenían miedo. ¿Dónde se encontraban los discípulos ante la resurrección? ¿Dónde se encontraba Pedro? Estaban escondidos, esparcidos, huyendo, temerosos, incrédulos y dudando. Pero en Hechos capítulo 3 encontramos a Pedro encaminándose al templo, y allí se encontró con un hombre cojo de nacimiento sentado en la puerta del templo. Pedro había visto a este hombre, y mientras él iba al templo, muchas veces siempre sacaba una moneda para dársela, pero Pedro tenía algo más importante que una moneda, algo más valioso. Pedro tenía las llaves. Y en esa ocasión Pedro le dijo: no tengo nada material que pueda darte, puedo darte lo que tengo. Y entonces dijo: mírame. Le dijo: mírame. Pedro tomó ese cojo de la mano y lo hizo poner de pie. Pedro literalmente tomó la mano, man. Mire, tomó la mano, o sea, la llave, le tomó la mano. Ya este hombre lo puso de pie. Ahora había sucedido a Pedro. ¿Qué había sucedido con Pedro? Eso debe sucedernos a usted y debe sucedernos a mi persona. ¿Qué le había sucedido a Pedro? ¿Qué cosa recibió Pedro? Pedro recibió lo que dice Hechos 1:8, recibió poder, porque él estuvo en el aposento alto. Cuando estuvo en el aposento alto, la palabra del Señor dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él estuvo en el aposento alto, recibió el Espíritu Santo y recibió el complemento que se llama poder. Y cuando él salió del aposento alto, ya no se escondía, ya no era temeroso, ya no era impulsivo, sino que se levantó. Y cuando encontró al paralítico allí en el pórtico de la hermosa, le dijo: no tengo moneda para darte las cosas materiales, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Él sabía que lo que tenía después de haber salido del aposento alto era algo. Tenía las llaves. Lo cogió en la mano y la llave es la palabra. Cuando lo cogió en la mano y le dijo la palabra: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo levantó y lo puso de pie. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria sea el Señor. Él dijo la palabra y el cojo se sanó. Pedro llevó las llaves al templo y la necesidad fue suplida. Esto que le sucedió a Pedro puede sucedernos a nosotros. El hecho es creer. Creer. Ese cojo estaba allí años y años al pie del templo y nunca habían hecho nada por él. Nada, no habían orado por él. Él seguía siendo el mismo cojo de nacimiento, siempre sentado al pie de la iglesia, y nunca en la iglesia habían hecho nada por él. Hasta que llegó el que tenía las llaves del poder y lo levantó de ese lugar, hermano.
gloria es de Dios. Recuerde lo que dijo Jesús en Hechos 1:8. Cuando Jesús le arrebató las llaves del cielo a Satanás, Jesús no se llevó eso al cielo, Él lo dejó aquí en la tierra. Yo digo, ¿dónde están esas llaves? ¿Dónde están esas llaves? Extienda sus manos frente a usted y mírelas. Y mire lo que Jesús le dijo a usted, mírelas. Mira sus manos y mira lo que Dios le está diciendo en Mateo 18, que dice: de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Aleluya. Esas son las llaves que la puesto sus manos. De él. Hoy es el tiempo de tomar el reino. Con su vida y su muerte, Cristo compró para nosotros todos los derechos y privilegios a los cuales el hombre fue heredero antes de la transgresión de Adán. Gálatas 2:20 dice, ¿qué es lo que dice Pablo? Mire, le regalo este texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Es su verbo Yo creo que Jesús fue a donde se encontraba. ¿Sabe qué? Yo creo que Jesús fue donde se encontraba Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando la redención de sus vidas. Jesús llevó las almas de aquellos justos que murieron y los colocó en la presencia del mismo Dios. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice: subiéndola a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Y primera de Pedro 1:39 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Gloria a Dios. Encarcelados. Eso fue una gran resurrección. Aquellos multitud de creyentes que murieron antes de Jesús y que ahora como hijos de Dios son rellevados a su presencia. Ya se imagina cuando Cristo bajó el patio de los infiernos, el Hades, y encontró tantos allí, estaban esperando la redención, tantos profetas del Antiguo Testamento, cuantos creyentes del Antiguo Testamento que estaban esperando la redención. Y cuando Cristo se apareció y nos levantó, ellos se levantó. Se imagina esa multitud que empezó a levantarse, y el diablo empezó a ver esa multitud que se iba. Aleluya. Yo creo que el diablo lo que quiso fue coger del tobillo de Jesús y arrancar con él, porque ya veía. Hermano, eso fue lo que hizo el Señor cuando bajó el patio de los infiernos. Usted se puede imaginar la cara del diablo al ver aquella multitud que iba de gloria en gloria. Eso fue lo que mi Cristo de la gloria dice. El sepulcro no pudo detenerlo, la muerte no pudo detenerlo, las ataduras del infierno han sido rotas, porque Él vive. Y eso fue lo que el ángel le dijo a las mujeres: Él vive, 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 porque nada lo pudo detener. Después de su resurrección, después de que Él resucitó, Jesús se apareció a los 11 mientras estaban cenando. Él no estaba mirando los fracasos de ellos, hermano. Él no estaba mirando que lo dejaron, no estaba mirando que fracasaron, no vio que dudaron, no vio que se escondieron. No, Él no estaba mirando a ellos en esa circunstancia, hermano. Él se le apareció a ellos ahí. Él no estaba mirando los fracasos de ellos. Él no miraba el hecho de que ellos lo negaron o que se escondieron cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Que no creyeron tampoco en la resurrección de Él. Jesús ignoró completamente lo que estos hombres eran y solo miró lo que podía hacer por ellos. Bendito Dios de la gloria. Él no mira, hermano, lo que usted es. Él no mira lo que usted ha sido. Él no mira lo que usted ha hecho. Él lo que mira es lo que puede hacer por usted en este momento. Bendito Dios de la gloria. Eso es lo que mira, aleluya. Hoy es el día. El Espíritu Santo nos dice: no importa lo que tú eres, sino lo que puede llegar a ser en las manos de Dios. Hoy, hermano, hoy es el día. Hoy es el día. Se habla de la redención de mi Cristo de la gloria. Se habla de que Cristo resucitó. Sí, resucitó. Pero cuando Él resucitó tenía un propósito de esa resurrección. No solamente era parecerse a la gente, no solamente era para que vieran que había resucitado y que creyeran verdaderamente lo que Él les dijo a través de la historia. No,
Él tenía un propósito, y el propósito era de que Él resucitó de entre los muertos esos 3 días que estuvo allí, que dice 3 días. Esos 3 días marcan pauta. ¿Qué fue lo que hizo en esos 3 días mientras estuvo en el sepulcro? ¿Qué fue lo que hizo? Él tenía un propósito, hermano. El diablo tenía fiesta, el diablo tenía una orgía del infierno. Gozosos porque Cristo había sido muerto, gozosos porque el enemigo ya había sido enterrado, gozosos. Pero fue cuando mi Cristo de la gloria apareció en lo más profundo de los infiernos para decirle al diablo: he venido para que me entregue las llaves que le quitaste a Adán. Tenía que entregárselas a él. Ahora el diablo no tiene potestad, porque la potestad la tiene mi Cristo en la gloria. Él ya no tiene las llaves porque tampoco las necesita, se las dio a usted, se las dio, me las dio a mí. Hoy es el tiempo, hermano, de que hagamos uso de esas llaves. Hoy es el tiempo. Si Pedro lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Quién era Pedro? Cuando conocemos la historia de Pedro, Pedro era el líder de los discípulos. Cuando él dice: 3 años atrás de él, escuchándole, viendo milagros y maravillas, pero ahora que murió, ¿qué? Todo se acabó. Todo se acabó. Miren que dice: todo se acabó, yo me voy a trabajar. Y todos dijeron: también nosotros nos vamos contigo. Se fueron a pescar porque ya no había esperanza. ¿Qué fue lo que hizo mi Cristo de la gloria? Él se apareció a la orilla del mar y los vio pescando y los llamó y les dijo: ¿habéis pescado algo? Y le dijeron: toda la noche y nada. Dice: vengan para que coman. Y les tenía allí en la orilla un pez asado y agua para tomar. Dice: vengan y coman. ¿Dónde pescó él eso? Pues ya les tenía todo eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios les aparece con las manos vacías en mi gloria. Se aparece para bendecirnos. Esa es una bendición. Bien, eso. Entonces, hermano, ese Cristo de la gloria que se fue, ese Cristo que resucitó de entre los muertos, ese Cristo que vive y permanece para siempre en la presencia de Dios, es el que ha prometido que volverá, porque Él le dice: yo me voy, pero volveré. Y al ángel le dice: Galileos, aquel Cristo que ve que se asciende al cielo, así como lo ven que se asciende, así mismo volverá. Y Él dice en su palabra, en Juan capítulo 14 del 1 al 3, dice: en la casa de mi papá muchas moradas hay, muchas casas hay, pero yo voy a preparar un lugar para vosotros. Amén, gloria a Dios. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis dentro de mí. ¿Cuántos quieren estar allá? ¡Aleluya! Hoy Cristo vive, sí, Cristo vive, pero vive con un propósito, hermano. Hoy Cristo tiene las llaves para usted y para mí, hermano. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y hagamos uso de esas llaves. Hermano, pues nosotros tenemos poder, pero no lo hemos sabido valorar. Cuando alguien dice: vamos a orar por un enfermo, tenemos que ir a buscar a alguien que venga a orar por ese enfermo, porque no somos capaces de orar por él. ¿Saben por qué? Porque ese enfermo está para morirse y estamos pensando: si oro y no pasa nada, qué vergüenza. Empezamos a pensar así: no vaya porque se muere más ligero. Váyase con una confianza y una autoridad que cuando usted coloque sus manos sobre él tiene que respaldarlo, porque él dice, hermano, que nos ha dado autoridad para eso. Pero muchas veces no lo hacemos, hermano. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa, iglesia de Dios? Dios resucitó, mi Cristo resucitó con un propósito: ir a lo profundo del abismo, a quitarle las llaves que el diablo le quitó a Adán para dárselas a usted y para dárselo a la iglesia, hermano. Por eso Él dice: os doy potestad. Y yo creo que es el tiempo de nosotros levantarnos y empezar a ver que verdaderamente muchas veces se habla de la resurrección de Cristo, pero no qué pasó en esos 3 días. Él estuvo peleando con el diablo para arrebatarle lo que le pertenece a usted también. Estuvo predicándole a los que estaban esperando la redención. Por eso dice que cuando Él resucitó, las tumbas se abrieron y resucitaron todos los muertos, la primera resurrección. Yo creo que ya es tiempo, hermano.
de que tomemos esas llaves. Es tiempo que le demos verdaderamente la importancia de la muerte de Cristo, la gloria, la resurrección y qué fue lo que hizo por nosotros. Póngase a ver eso. Ya usted no tiene que tener miedo a la muerte. No. Por eso Pablo dice, para mí morir es Cristo. Yo creo que eso debe de ser para nosotros. Vamos para adelante, hermanos. Hoy se habla de la resurrección de Cristo y como estaba diciendo mi hermano Oscar ahora, la gente hoy ya no habla de resurrección, hoy resucitaron para seguir muriendo de licor, en parrandas y tantas cosas. Por nosotros sabemos que hoy, aunque esto no es para nosotros, porque Cristo vive en nosotros hace muchos años y nosotros le hacemos fiesta hace muchos años, y cuando usted alaba aquí le está haciendo la gloria a Él, porque Él vive para siempre en nosotros. Pero sí nos hace un poco de remembranzas, hermano, de que aquel que murió y resucitó está en usted, está en mí y quiere hacer cosas grandes. Levántese, hermano, levántese en el nombre de Jesús de Nazaret, mira sus manos y dígale: Señor, has puesto en mis manos las llaves del poder, eso que pusiste en Pedro, eso es para mí. Bendito sea el nombre de Dios, porque usted no es como Pedro. Pedro era todo. Si a mí me ponen a escoger los discípulos, no escojo a ninguno, porque ninguno mostraba cosa alguna. Porque nosotros vemos lo que es externamente, pero Dios está mirando internamente nuestro corazón y nuestra vida. Él estaba mirando que ese Pedro, que era así, impulsivo, miedoso, tímido, que corría con Dios, lo estaba mirando. Él estaba mirando a un Pedro que iba a ser un predicador famoso más adelante. Él estaba mirando que ese hombre iba a llevar la palabra. Ese Dios estaba mostrando que ese hombre iba a ser diferente. Él lo miraba distinto. Él miraba a ese Pedro enfrentado con el Sanedrín, diciéndole: es necesario obedecer a Dios que a ustedes. Ese Pedro que ahí dice: levántate y anda. Él estaba viendo a ese Pedro, pero no estaba viendo el que estaba allí. Yo creo que lo está viendo usted igual, hermano. Lo está viendo esta persona tímida, miedosa. No está viendo esa persona ya nerviosa. Está viendo algo distinto. Está viendo una persona que tiene las llaves del poder en sus manos. Aleluya. No. Hay veces a mí me dicen: papá, ¿usted tiene las llaves de la casa? Yo le digo: sí, aquí está. Si no fuera por esta llave no entraba a la casa. Yo tengo unas llaves más grandes que abren las puertas del reino de los cielos.